hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos tres invitados, tres grandes juristas que nos acompañarán para comentar los temas más importantes de actualidad en clave jurídica. Hoy tenemos muchos temas de los que hablar, vamos a intentar abarcarlo todo, no sabemos si vamos a poder, pero bueno, vamos a hablar en concreto de esa calificación, ¿no?, que hizo Podemos, que dijo que es un atentado a la democracia que el Poder Judicial nombre a los jueces, o sea, que los jueces nombren a los propios jueces. Eso sería, pues, una verdadera separación de poderes. El Poder Judicial se vería liberado, ¿no?, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Luego la lluvia de insultos a los jueces en el Congreso y con permiso del PSOE. También vamos a hablar de eso, que fue algo absolutamente lamentable, las intervenciones de algunos líderes de diferentes partidos que insultaron a los jueces. Incluso veíamos a Errejón, que estuvo criticando el acceso a la judicatura. Y bueno, vamos a comentar también este tema. Vamos a comentar un tema muy importante, que es que Otegi va a ser juzgado de nuevo en la Audiencia Nacional por el caso Beteragune. Nuestros invitados nos van a explicar en qué consiste o en qué consistió este caso Beteragune y por qué a Otegi se le está volviendo a juzgar por este caso, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas? Ha sido porque lo han llevado otra vez ante la justicia porque Vox parece ser que interpuso un recurso, porque estuvo ahí presionando, y al final le van a juzgar de nuevo por haber pertenecido, pues, a organización terrorista. Luego vamos a hablar también de si es denunciable el vídeo de Podemos sobre la Casa Real con la música de Narcos. Es decir, ha sido una vergüenza lo que hemos visto, que era un vídeo que encima ha construido un partido político nacional que ha jurado la Constitución, que ha jurado defender la Constitución y al rey como jefe del Estado y ha jurado lealtad, ¿no?, al rey, al jefe del Estado. Y que ahora hagan un vídeo equiparando a la Casa Real con una organización criminal como es pues una organización narcotraficante, cuando Podemos, todos sabemos que tienen lazos sospechosos con algunas narcodictaduras como la de Venezuela, pues resulta, pues, del todo algo sorprendente, ¿no? Y vamos a hablar también de esas declaraciones que hizo Macarena Olona en el Tribunal Constitucional, tachando de lento a este tribunal. Dijo que rompieran sus cadenas y se liberasen del secuestro al que les tienen confinados los partidos políticos, a los que deben la silla a sus magistrados, y que están abandonando al pueblo español, y que de nada servirá que este alto tribunal dicte sentencia contra el estado de alarma dentro de 5 años, porque decía que a lo mejor dentro de 5 años ya no nos queda democracia.
Entonces, bueno, paso a presentar a nuestros invitados de hoy, que tenemos, como todas las semanas, a nuestro habitual y nuestro querido abogado Agustín Martínez, que es abogado penalista. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas. Tenemos con nosotros también a Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, especialista, si no me equivoco, Ricardo, y me corriges, creo que también eres penalista, Ricardo. No, no te equivocas. Vale, muy bien. Y tenemos con nosotros otra semana más, otro habitual de nuestro programa, a Fernando de Rosa Torner, que Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. Pues nada, quiero que empecéis a comentar un poco pues este calificativo de Podemos que dijo que era un atentado contra la democracia, que el Poder Judicial nombra a los jueces. Y luego hubo una serie de insultos también en el Congreso, que el PSOE se cayó. Y no sé lo que opináis de esto, Agustín. O sea, yo creo que es que el principal problema, normalmente cuando hay una discusión de estos tipos, acaba siendo una discusión terminológica. Y en el fondo, yo creo que el primero de los problemas es que Podemos no cree en la democracia o en la democracia entendida desde un punto de vista clásico de la democracia europea, en el sentido de que la separación de poderes forma parte consustancial de lo que es la propia estructura de la misma. Entonces, lo que cree es en una democracia popular en la cual los tribunales están al servicio del poder político, en este caso del Ejecutivo y el Legislativo, prácticamente no es más que la traslación de ese poder y ese control absoluto. Cuando se habla en este caso, del interés de controlar la legislatura, de la judicatura, se lleva al punto de que la reforma legislativa se lleva a través de una proposición de ley, no por una propuesta un proyecto del propio gobierno, un proyecto de ley. ¿Y el por qué? Pues para evitarse los correspondientes informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Realmente identificar ahora mismo poder judicial con franquismo solamente se puede hacer desde una mente perturbada, que es la que está llevando ahora mismo los designios políticos del gobierno como tal. Fernando. Bueno, yo creo que es uno de los hechos más graves que ha ocurrido en democracia, que unos partidos políticos que ostentan los otros poderes del Estado, el poder ejecutivo, y que controlan el poder legislativo, se dediquen a insultar y a denigrar al tercer poder, que es el poder judicial. Eso es absolutamente reprobable, y sobre todo el empleo de insultos como franquistas, como violadores de derechos, como delincuentes, como prevaricadores a los jueces y magistrados españoles, lo cual, viniendo de un partido de Podemos que caracteriza a sus dirigentes que asesoraron a Venezuela cómo controlar el poder judicial y, de hecho, cómo destruir a los jueces en Venezuela, pues es muy preocupante para la justicia española. Eso ha supuesto que ayer el Consejo General del Poder Judicial, 16 vocales de todo tipo de origen, como se dice ahora, dieron un golpe encima de la mesa y dijeron que el Poder Judicial no se doblega ante frente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Máxime, como muy bien decía Agustín, la proposición de ley hace que ninguna instancia, ningún control del Consejo de Estado o del propio Consejo del Poder Judicial vengan a opinar sobre esta reforma, y por tanto instan a acudir a la Comisión de Venecia, a la Comisión Europea y al Consejo de Europa para que determinen que es una vulneración flagrante de la independencia judicial. Ricardo. Mira, Rodrigo, déjame que yo dé una perspectiva a lo mejor un poco distinta. Esta noticia se produce en un contexto mayor, que es el del asalto al Poder Judicial de muchas formas distintas. Tenemos los intentos de controlar los nombramientos, de privar al Consejo General del Poder Judicial en funciones
de las funciones que ahora mismo tiene, cambiando la norma. Esta es una dimensión. Tenemos otra, que son los ataques a los jueces que antes mencionabais, vinculándolos o identificándolos con un modelo de justicia antiguo. Y antes Agustín decía una cosa que tristemente es cierta, ¿no? Que es que la acusación que se lanza contra los jueces es que son jueces franquistas, que es un disparate, se mire por donde se mire, y de hecho creo que las personas que llevamos práctica de derecho penal y que hemos estudiado cómo funcionaba la justicia durante el franquismo, no tiene nada que ver, desde la presunción de inocencia en adelante. De hecho, las sucesivas reformas que se van haciendo en materia procesal penal tienden precisamente a ser modelos cada vez más garantistas, aunque en algunas ocasiones tenga que haber motivos de preocupación, ¿no?, sobre el retroceso de las garantías, pero que en general aspiran a ser garantistas, nada que ver con lo que era el proceso penal antes. Luego hay otro aspecto, Rodrigo, que no hemos mencionado y que yo creo que aquí Fernando tendrá muchísimo que aportar, que son las críticas al sistema de acceso a la carrera judicial por oposición. Estoy seguro de que habéis oído esta semana la intervención de Íñigo Errejón, planteando que los jueces son representativos de una clase social conservadora, privilegiada, que ha podido dedicar varios años de su vida a prepararse una oposición sin tener que trabajar y que, por lo tanto, no representan a la mayor parte de la sociedad, que es un argumento completamente descabellado, esto huelga decirlo. Pero sí creo que a los juristas nos tiene que mover a una reflexión de mayor calado. ¿Cuáles son los valladares que están frenando la deriva totalitaria de Podemos? Son tres: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la monarquía y los jueces. Fíjate, Rodrigo, que desgraciadamente no me atrevo a decir los medios de comunicación. Fíjate que no me atrevo a decir los medios de comunicación. Es importante controlar los medios de comunicación, muy importante. Yo creo que hay algunos medios que sí, pero que en general los valladares hoy son institucionales. Son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están tratando de controlar, el Poder Judicial, que están tratando de controlar, y la monarquía, que están tratando de dinamitar. Y por eso estas críticas, que nos pueden parecer menores, en realidad son unas críticas de la máxima gravedad, porque tienden a socavar el prestigio de la justicia. Desde luego no tienden a socavar el prestigio de la justicia para sustituirla por algo mejor, tienden a socavar el prestigio de la justicia para infiltrarla y para poder controlar los nombramientos de los puestos clave que nombran a su vez a otros. Así que, Rodrigo, yo creo que es una situación muy, muy preocupante. Ricardo, yo quería hacer una mención a un tuit de una persona que se ha hecho muy conocido, que contestaba a Íñigo Errejón a propósito de esa crítica que hacía a la oposición de la judicatura, que, bueno, Errejón decía que él quiere que cualquiera pueda llegar a ser juez sin importar de dónde venga. Y entonces este señor le contestó con mucha inteligencia, le dijo: me fui de casa con 17 años, servía copas con 23, agente judicial oficial a los 27, acabé derecho con 30, casado y con 2 hijos, fiscal a los 45, mi padre nunca lo supo, cualquiera puede ser juez o fiscal, basta el título de derecho y aprobar la oposición, menos cuentos. Hombre, hay que estudiar, ¿eh? Exactamente, que hay que estudiar. Hay que aprobar derecho y sacarte una oposición muy complicada de 5 exámenes. Es una vergüenza. Yo soy juez, hace 35 años que aprobé la oposición y te puedo garantizar que había compañeros de procedencia muy diversa, y eso lo podemos ver en la propia carrera judicial. Y por tanto eso es un elemento más para destruir la imagen de los jueces, ligándolos con castas, con clases sociales. Es que es la división constante de Podemos, ¿no?, entre buenos y malos, entre el pueblo y los ricos, y que realmente eso es lo que nos lleva. Pero fijaros que esa idea de la izquierda de destruir la manera de entrar en la carrera judicial por oposición es ya larga. Lo primero que hizo en el año 85, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, es crear el tercer, el cuarto y el quinto turno de entrada en la carrera judicial de juristas de reconocido prestigio, que hasta que se limitó
Antes eran una simple entrevista y podías ser juez, que eso era lo que aportó el gobierno del ministro Ledesma en la reforma de la ley orgánica del 85. Hoy no es así, se mantiene el cuarto y el quinto turno, pero con exámenes duros también, como la propia carrera judicial. Por eso es siempre ese anhelo de la izquierda de entrar por la puerta de atrás en la carrera judicial. Es que hemos pasado de una frase que en los años 70 y los años 80 fue casi simbólica, el hijo del obrero a la universidad, que reflejaba que la universidad, el acceso a la universidad debería estar libre, pero basado en el esfuerzo y la meritocracia, a convertir eso, a hacer un giro, una traslación absolutamente lamentable y ridícula que hace en este caso el señor Errejón, que poco menos que decir que, hombre, a ver si lo elegimos por sorteo y a ver si en la Facultad de Políticas, que somos una maravilla, somos una gente extraordinaria y que tenemos un concepto sabio de cuál es realmente la función del ciudadano y cuál es su implicación en la justicia, desde allí decidimos quién puede ser y quién no puede ser juez, porque al final ser juez es algo que es aplicar el derecho natural, no las leyes. Aplicamos nuestra concepción política de la vida y a partir de ahí resolvemos todos los problemas. Al final hay un problema en todo el criterio que establece Podemos ahora mismo, que es la existencia de que determinados cargos de este país tienen que tener un compromiso ideológico con el programa de gobierno. Y esos cargos están perfectamente estructurados. Y esos cargos deben ser el fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, el fiscal anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Porque si usted controla todo eso, usted ya controla el Poder Judicial. Y lo controla de plano, y lo controla de lleno. Y hay que recordarle al señor ministro, el señor Campo, que parece que ya no recuerda, quizás porque hace tanto tiempo que colgó la toga, que ya no sabe dónde la tiene y probablemente de tanto se le haya olvidado, que la Comisión Europea en relación con las elecciones de los jueces es bastante estricta y exige, en primer lugar, que los jueces deben tener siempre equidistancia entre las partes, que los jueces no pueden estar sometidos a presiones, órdenes o instrucciones que por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, a que se prohíba la dependencia directa o indirecta por parte de los jueces de esos poderes y que el sistema no debe en ningún caso generar dudas sobre la imparcialidad. Cuando en el Consejo General del Poder Judicial, que se dedica a nombrar jueces y a sancionar jueces, es elegido por el Poder Legislativo, hay dudas sobre la imparcialidad y hay dudas sobre cómo se van a nombrar los jueces y de cómo se van a sancionar los jueces en función de criterios ideológicos. Bueno, quería pasar al siguiente tema. Quiero que hablemos de Otegi. Que Otegi será juzgado de nuevo en la Audiencia Nacional por el caso Veteragune. ¿En qué consiste este caso y por qué lo van a volver a juzgar? Por ejemplo, Ricardo. Bueno, a ver, el caso Bateragune fue una causa que se incoó por una operación en la que se pensó que trataban de relanzar un grupo de personas, entre las cuales estaba Arnaldo Otegi, una nueva marca de Batasuna, a las órdenes de ETA, en el año 2008, o sea que hace ya un tiempo. Hubo un primer juicio, recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando una falta de imparcialidad del tribunal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la estimó. Entonces, la consecuencia jurídica que lleva aparejada aquí, digamos, hay dos nudos. El primer nudo es, ¿qué sucede cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que han vulnerado tu derecho a un proceso con garantías, al debido proceso, porque el tribunal no era imparcial? El juicio es nulo. Primera cuestión. La consecuencia jurídica de que te juzgue un tribunal que puede ser parcial, porque este es otro matiz importante, basta la apariencia de imparcialidad, ¿vale? La consecuencia jurídica es la nulidad. Ahora bien, que el juicio sea nulo, segunda cuestión, ¿qué significa? No significa que automáticamente te absuelvan. No significa eso. Y esto es lo que ha resuelto el Tribunal Supremo, que la consecuencia jurídica de la nulidad del primer juicio es que el juicio se tiene que repetir.
y que se tiene que repetir, quiere decir que te vuelven a acusar y vuelve a practicarse la prueba sometida a contradicción y con todas las garantías. El solo hecho de que un juicio se declare nulo no lleva aparejada, anudada necesariamente la consecuencia de la absolución. No es el caso de la prueba que es nula y por lo tanto se elimina del proceso y el proceso continúa con las demás pruebas que se han practicado, pero esa prueba simplemente no existió. No es ese caso. Es el caso en el que el juicio se ha declarado nulo y se tiene que repetir. Eso es lo que ha resuelto el Supremo. No sé, Fernando, Agustín, si os parece un resumen más o menos preciso, pero creo que el fondo del debate jurídico no es tan complejo como se está presentando. Si esto Fernando, le pasa... Sí, pero quería escuchar la opinión de Fernando. Sí, Ricardo, pero es que el problema no es un debate jurídico, porque todos los que conocemos un poco derecho sabemos que la nulidad de un juicio siempre supone la repetición del mismo, porque así lo establece, es decir, que hay cientos de supuestos en los casos que una nulidad de efecto formal lo que hace es que se subsane ese defecto formal y tenga que volver a celebrarse el juicio. Por lo tanto, cuando los que estamos trabajando en el mundo jurídico, pues lo conocemos, no hay debate jurídico, es un debate político. ¿Qué es lo que ocurre? Que no viene bien ahora un nuevo juicio a Otegi para que se empiece a recordar todo lo que efectivamente hizo como miembro del grupo perteneciente a un grupo banda organizada, un grupo terrorista. Y porque estamos en proceso de blanqueamiento de Otegi y por tanto tuerce los planes del gobierno con sus socios. Por tanto, estamos ante un tema político y como tema político hay que responder. Este señor lideró una organización para crear un partido que esté servido al servicio de los intereses terroristas y eso es lo que es la cuestión determinante y fundamental. Y por eso, jurídicamente, ya digo, no hay nada más que decir, sobre todo cuando está el derecho de las víctimas, el derecho de las acusaciones a que se resuelva lo que se planteó. Lo que no se puede decir, como había un defecto formal, ustedes ya, aquello que plantearon ante la justicia, pues queda en el aire o queda absolutamente sin poder pronunciarse los jueces. Por tanto, ya digo, jurídicamente no se sostiene lo que está diciendo, lo que se está planteando desde el ámbito político, porque efectivamente es un tema político. Sí, Agustín. Una pregunta, Agustín. ¿Tú crees que si le juzgan puede ir a la cárcel, Otegi? Bueno, ya ha cumplido buena parte de la condena. Ha cumplido buena parte de la condena, por no decir la condena entera. Cuidado, es que aquí hay que ser muy estricto a la hora de analizar la cuestión. Primero, el argumento del Tribunal Supremo es absolutamente sólido y lo ha explicado magníficamente Ricardo, igualmente Fernando. En realidad es el cumplimiento del artículo 4.2 del protocolo séptimo del Convenio de Derechos Humanos. Es decir, cuando hay un vicio esencial en el procedimiento que afectó a la sentencia, puede repetirse el juicio, debe repetirse el juicio. Porque lo que no puede quedar es imprejuzgados, es decir, lo que usted no puede haber cometido un delito y que por haber existido un vicio en el procedimiento, quede imprejuzgado. Dicho eso, segunda manifestación. El señor Otegi es inocente. A día de hoy es presuntamente inocente porque todavía no se ha juzgado. Ha de ser de nuevo juzgado. Con lo cual, respetemos la presunción de inocencia para todos. Incluso para el señor Otegi, porque no podemos ya partir de la culpabilidad cuando estamos diciendo que ha de celebrarse de nuevo el juicio. Es decir, no caigamos en las trampas porque hay que ser muy escrupulosos con los derechos humanos y con los derechos humanos de todo el mundo. Tercera cuestión, es que el señor Otegi en el 2011 pidió esto, la repetición del juicio. Es que lo pidió él. Esta es la base del argumento. Es que, oiga, no he tenido un juicio justo porque la jueza realizó varios comentarios ciertamente, y permítaseme, desafortunados, ciertamente impropios y ciertamente condicionaron el resultado del procedimiento. Por eso también los magistrados tienen una responsabilidad importante. Lo que ocurre es que el señor Otegi ahora plantea una cuestión novedosa o una interpretación novedosa, que es que él
es el que debe solicitar la repetición del juicio. Y claro, lo dice el señor Otegi, que entre otras cosas es un avezado jurista reconocido por sus aportaciones doctrinales a la consecución de la prisión permanente a determinados ciudadanos en aplicación de tribunales populares que en el País Vasco a él le parecen magníficos, que eso sí, normalmente no llevan togas, van encapuchados y que en algunos casos, después de juicios sumarísimos, también se puede recordar alguna aportación doctrinal del señor Otegi acerca de que sí que es cierto que cabría la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte en función del resultado de ese tribunal. Claro, cuando uno se encuentra con juristas de tan reconocido prestigio, uno debe ser bastante más puntilloso a la hora de analizar sus afirmaciones. Salvada la ironía, que parece que queda absolutamente clara de mis palabras, el señor Otegi no lleva razón. El señor Otegi debe de ser juzgado. Pero cuidado, porque si como consecuencia de ese juicio resultara absuelto, al señor Otegi le correspondería una importantísima indemnización por haber sido condenado por un delito que no ha cometido. O sea, que intentemos también, porque además eso es lo que le da fuerza a la democracia, eso es lo que le da fuerza a todos los criterios de defensa de nuestra forma jurídica de regirnos, respetar todas y cada una de las posiciones, incluso la del señor Otegi. Decía antes Fernando que se estaba blanqueando, o se estaba pretendiendo blanquear el pasado de algunos políticos de Bildu, incluido Otegi. Y tenemos aquí unas declaraciones de Zapatero, de nuestro querido expresidente Zapatero, un tuit que cita Toni Cantó, que dice: yo no juzgo al Otegi de antes, ni es mi tarea. Y dice: la infamia de Zapatero es infinita. Eso decía Zapatero en televisión, en Espejo Público, que decía: yo no juzgo al Otegi de antes, ni es mi tarea. Es decir, están haciendo un blanqueamiento, ¿no?, del pasado de Otegi para que pueda ser un actor político más, igualmente digno que otros políticos de otros partidos, ¿no? Pero eso, perdóname, y muy breve, es que para determinadas personas, y en ellas se incluye al señor Zapatero, el pasado empieza en el 75. O sea, del 75 para atrás hay pasado. El resto no es pasado, el resto es, bueno, el resto es una interpretación. Mire usted, oiga, no hay problema. Que ahora tenemos que ver a Otegi con los ojos del Otegi actual. Oye, maravilloso, pero el resto no, desde el 75 para atrás, no. Oiga, es que es verdad, es que a Juan Carlos lo designa Franco con una ley de sucesor, perfecto. Eso sí hay que analizarlo. Pero es que a Otegi, las circunstancias de la forma en la que Otegi accede a Herri Batasuna, no, perdona, eso ya no hay que analizarlo, ya solamente tenemos que analizar la situación actual. Es una broma. Enlazando Fernando, con sí. Totalmente una broma, pero una broma macabra, porque estamos hablando, y muy bien decías tú, que hay que respetar la presunción de inocencia de Otegi, pero sí que puedo decir que su entorno, el entorno de Otegi y sus amigos, o los que forman parte de Bildu, hay muchos que son condenados por asesinato, por secuestro, por coacciones, por amenazas, por extorsión. Y eso es el ámbito de Bildu y del señor Otegi. Y viene muy mal al blanqueamiento que desde el gobierno se está realizando a Bildu, que haya un juicio en el cual se van a escuchar testimonios, se van a escuchar declaraciones que a lo mejor pues vuelven a recordarnos a todos los españoles quién es Otegi, o por lo menos en qué ambientes se ha movido el señor Otegi. No, y lo que fue Batasuna, el entorno de Batasuna y el rol, el papel que desempeñó Batasuna en la estrategia de ETA. Aquí lo que dice Fernando, Rodrigo, está muy bien traído, porque traería de nuevo a la memoria pública lo que fueron aquellos años. Antes recordaba Agustín una cosa, y yo me sonreía porque tiene muchísima razón.
con lo de la presunción de inocencia. Pero fíjate que normalmente la presunción de inocencia, no es por supuesto el caso de los juristas, pero en la opinión pública se suele reclamar siempre de los mismos. Tú fíjate, Agustín, que buena parte de los delincuentes comunes, que son presentados como delincuentes comunes en los medios de comunicación, sufren el estigma de que nadie se preocupa de su presunción de inocencia. ¿Podríamos hablar de la delincuencia común? Podríamos hablar de Su Majestad el Rey. ¿Quién está presentando, quién está narrando las noticias en torno a Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, me refiero, obviamente, desde la presunción de inocencia? Al rey don Juan Carlos lo han condenado ya y no ha habido ni juicio, ni ha habido imputación, ni ha habido nada de nada. Y lo han condenado ya. Ha habido casos de políticos, yo quiero recordar las sentencias que ha habido recientemente, el caso de Camps, por ejemplo. Ha habido políticos que han sufrido el estigma del proceso penal durante más de una década. Durante más de una década. Algunos se han muerto con ese estigma. Nadie ha reclamado para ellos la presunción de inocencia. Nadie ha hecho, no ha habido una reflexión, insisto, no hablo ahora de los círculos jurídicos, los abogados nos matamos por la presunción de inocencia, pero en nuestra sociedad, desgraciadamente, la presunción de inocencia y el olvido se reclama siempre de los mismos. Aquí uno puede ser atracador de bancos, secuestrador, terrorista, haberle puesto una bomba en el pecho a otra persona o haber participado en que se la pusieran, y esto no se puede recordar. Puede haber pertenecido a una banda armada, puede haber robado, puede haber cometido lesiones, atentado, puede haber maltratado a su pareja, y esto se olvida. Lo que pasa es que se suele olvidar siempre de los mismos. Entonces creo que respecto a la presunción de inocencia, pues sobra que diga que ratifico todo lo que ha dicho Agustín y me adhiero, pero creo que necesitamos una reflexión social sobre la presunción de inocencia del personaje público y del delincuente común, del que no tiene esa vitola de pertenecer a un determinado grupo ideológico a quien se le permite todo y a quien se le olvida todo. Porque de lo contrario nos encontramos con injusticias terribles. Que ha habido gente aquí que se ha pasado más de 10 años imputado, con los bienes embargados, con el estigma de ser considerado un delincuente, y lo han absuelto. En este país se ha llegado a detener a gente a la hora del telediario para que saliera en el telediario. Y con aviso a los periodistas. Claro, pero hacías una reflexión antes absolutamente acertada y que creo que es la clave. Los medios de comunicación juegan un papel brutal en esta historia. Porque para que, como Fernando decía, para que se vuelva a recordar exactamente quién era el Otegi anterior, según la versión Zapatero, quién era el Otegi versión .1.0. Oiga, ¿quién era este señor? Y que se vayan a escuchar todas esas historias y exactamente qué significaba Batasuna en la España de los años finales de los 80 y 90. Hace falta medios de comunicación que lo quieran hacer. Y medios de comunicación importantes, horas importantes, y para que la gente sepa exactamente la verdad de lo que ha ocurrido en este país durante mucho tiempo. Y eso es lo que ahora mismo no existe, porque los medios de comunicación de manera importante están controlados siempre, como tú decías, por los mismos, y siempre son los que definen quiénes son los buenos y los malos, los progresistas y los fascistas, la extrema derecha y lo demás, pues gente, la democracia, la progresía frente a la maldad. Y esa es la clave, una clave para mí también del problema. No, la mala memoria de la sociedad española es impresionante. Yo recuerdo cuando era pequeño que puso la ETA una bomba en la Plaza Duque de Pastrana de Madrid y estuvimos sin ir al colegio pues varias semanas porque había peligro de atentado y pusieron una bomba pues ahí al lado de mi colegio de los jesuitas de Madrid y mataron a una persona que creo que era el portero del edificio y del bombazo que pusieron cayó toda la fachada y claro, estuvimos sin ir al colegio pues unas semanas, esto porque la ETA puso una bomba ahí enfrente. Y que la gente olvide este tipo de cosas cuando han pasado pues antes de ayer, pues es algo totalmente impresionante y me parece muy útil que se reabra este caso para que la gente recuerde lo que era aquello y que en este país ha habido muchas personas, miles de personas que han sufrido lo que es el terrorismo en sus propias carnes. Así que, bueno, quería... Pero Rodrigo, es que ese no es el objeto. ¿Por qué se reabre el juicio? El juicio no, se reabre. Pero me parece útil.
Claro, pero el juicio es cerreable porque aquí, presuntamente, se cometió un delito que es que se reestructurase Batasuna como brazo político de una organización terrorista que en ese momento estaba matando gente. Entonces, oiga, que es que ese es el problema. Y que es que eso es lo que la sociedad tiene que saber. Y es que eso es lo que tiene que saber buena parte de la gente que vota a Podemos y que tiene 16, 17, 18 años y que dicen, oiga, no, es que eso es lo que ha pasado en este país. Y hay que juzgar si eso es delito o no es delito. Y cada uno responder de su vela. Pues claro, por eso, eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren, es el blanqueamiento. El problema, ya digo, repito, no es jurídico, porque el jurídico está claro, lo hemos dicho en un momento, es jurídico, es político. No quieren que recordemos las muertes, los exilios, los secuestros, las extorsiones que Batasuna y Bildu, como partido heredero de todo aquel movimiento, hizo, y que más de cientos de miles de vascos tuvieron que abandonar su casa y tuvieron que estar escondidos y eso es lo que no quieren que recuerden y por tanto, bienvenido sea este juicio si vamos a recordar todo eso. Bueno, claro, y que después no te llegue Pablo Iglesias y diga, venga, que les han condenado por sedición, pues venga, pues los indultamos o modificamos el Código Penal y decimos que ya no hay sedición. Que, oiga, que había terrorismo, bueno, pues modificamos el delito de terrorismo, cambiamos la legislación y con 3 millones de votos pretendemos irrogarnos una representación que no tienen. Lo que pasa... Una curiosidad que es una tontería, perdonad porque baje un poco el nivel del debate. ¿Por qué se llama el caso Bateragune? Que yo soy un ignorante. Pues yo no me acuerdo por qué le pusieron Bateragune, Rodrigo. Francamente, déjame que vea, porque yo tengo por aquí alguna referencia. Espérate un segundito. Yo no recuerdo por qué le pusieron caso Bateragune. La verdad, no te quiero decir una cosa equivocada, Rodrigo. Pero sí había otra cosa que quería decir. Sí. Ahora lo miro, ¿eh? Sí, tengo aquí alguna información sobre eso. A propósito de esto que dicen Fernando y Agustín, quizá tú también lo recuerdes, aunque yo creo que eras bastante más joven, hay un debate de fondo que en España no se ha cerrado, porque insisto que no es jurídico, es político, que era la proliferación de organizaciones pantalla, presuntas organizaciones pantalla y en algunos casos demostradas organizaciones pantalla como Batasuna, que ETA fue creando, lo que era el brazo político o el frente político. ETA tenía distintos frentes, tenía el frente de Macos, tenía tal, y tenía el frente político. Estoy seguro, Fernando Agustín, de que vosotros recordáis formaciones como Euskal Herritarrok, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, al que apodaban el Partido de las Necanes. Y la cuestión de fondo, Bildu, y aquella sentencia del Constitucional sobre la legalización de Bildu, la valoración de las periciales de criminalística y de las periciales de inteligencia con las listas de las personas y la valoración que se hizo de si haber estado en el entorno Abertzale implicaba o no implicaba una presunta vinculación de la organización. Digo que hay todo un debate, que insisto, no es jurídico porque hay una resolución del Tribunal Constitucional y Roma locuta causa finita, ¿no? Pero sí es política, sobre la legitimidad de aquella legalización de Bildu. No legitimidad jurídica, sino legitimidad política y moral. Es decir, yo pertenezco a los que creen que hay que respetar las resoluciones del Constitucional. Pero a mí aquello me pareció una injusticia. Tenemos que pasar al siguiente tema. Déjame que te lo miro. Solamente una maldad. ¿Os acordáis quién fue el juez que inició este procedimiento? Dilo tú, que a mí me da la risa, Agustín. Pues seguro que le encantaría, seguro que al juez que inició este procedimiento le encantaría ser ahora el abogado defensor. El ínclito don Baltasar. El ínclito don Baltasar fue el que inició el procedimiento. Estoy completamente seguro que le encantaría encabezar la defensa de este mismo caso. Como le encanta dando las cámaras, pues bueno, eso, seguro que le encantaría. Créeme, eso a otras personas también. Y no miro a nadie.
Bueno, tenemos que pasar al siguiente tema. Ricardo, tú vas mirando eso, ahora Sí, me dices. sí, ahora te lo Pero trato bueno, de averiguar. tenemos que hablar de algo absolutamente asqueroso y lamentable que hemos visto esta semana, que es este vídeo que ha construido Podemos. O sea, es que no lo ha hecho un afiliado de Podemos, no lo ha hecho un freelance por ahí anónimo. No, es que lo ha hecho un partido político nacional que ha jurado, pues, lealtad a la Constitución y a la jefatura del Estado. Y es que se trata de un vídeo en el que equiparan a la Casa Real, ponen a la Casa Real como si fuera una organización criminal, como si fuera una organización narcotraficante, narcoterrorista y demás. ¿Por qué? Porque han sacado diferentes imágenes de la familia real, incluido Juan Carlos I, etcétera, con la música de Narcos, de la serie Narcos, de fondo. Que la serie Narcos era esta serie que te narraba pues las peripecias de Pablo Escobar, de este narcotraficante colombiano. Entonces es que a mí me parece denunciable. O sea, a mí esto me parece absolutamente denunciable. ¿Vosotros qué creéis, Agustín? Yo, tú sabes que siempre en este tipo de cosas te voy a decir lo mismo. El derecho penal es la última vía y no creo que sea exactamente denunciable. Es muy deplorable. Bueno, Y es muy deplorable, perdona, es muy deplorable porque te ha faltado uno de los elementos para definir a Podemos. sí, Es que Podemos forma parte del gobierno de este país. claro. Y es También, absolutamente deplorable el hecho de que una organización política que forma parte del gobierno de un país democrático haga un vídeo irónico con pretensiones vejatorias, subliminales, sobre la máxima autoridad del Estado. Esa es la clave del problema. Y el problema, peor aún, no es que lo haga Podemos, es que esto no genere de manera inmediata una reacción en su socio de gobierno, que en este caso es el Partido Socialista Obrero Español, con implantación nacional, para romper ese acuerdo de gobierno. Si no fuera por el absoluto despropósito de alguien que no solemos hablar mucho de él, pero me parece una de las personas más... no quiero utilizar ningún adjetivo peyorativo, alguien que ha perdido más el control de su propia figura en este país, que se llama el señor Pedro Sánchez, si no fuera por ansia de poder que en un momento determinado tiene este señor apoyado en las bases de su organización política, es un pacto contra natura. ¿Por qué es un pacto contra el Estado? Porque el Partido Socialista Obrero Español quiere seguir pensando que es un partido de Estado, y como tal partido de Estado no se puede permitir el lujo de enfrentarse a la máxima autoridad del Estado, que en este caso es la monarquía. Fernando, ¿tú cómo lo ves? Porque yo creo que esto es como cuando quemaban las fotos del rey y demás. Es el mismo insulto. Bueno, yo coincido con Agustín. Yo creo que es un tema de una inmoralidad absoluta. Creo que penalmente tendría muy corto recorrido, ya que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja claro que en estos casos, mientras no se vulnere una serie de condiciones que establece la propia jurisprudencia, estamos en el ámbito de la libertad de expresión. Por eso yo creo que es reprobable, pero muchas veces estamos centrándonos en Podemos, pero yo creo que el responsable de todo es el propio presidente del gobierno, que permite que ocurran estas manifestaciones y que se realicen estos vídeos, ¿no? Porque si no fuera con el consentimiento directo o indirecto de Sánchez, esto no ocurriría y no estarían tan envalentonados desde Podemos realizando estos vídeos. Por desgracia, no es una cuestión que tendría alcance penal, pero sí que es un elemento más, como decía Ricardo, de ataque al Estado de Derecho y el ataque a la construcción y la arquitectura constitucional, monarquía, fuerzas y cuerpos de seguridad y judicatura. Y añadiría también, dentro de ese concepto amplio de fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército, que también está siendo objeto de un ataque terrible por parte de la izquierda radical. Ricardo, ¿tú qué opinas de esto?
Déjame primero que cierre la pregunta que hacías antes. Bateragune, he contado ahí la referencia. Bateragune era el nombre que, según la investigación que hicieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, le habían dado al órgano que habían creado para dirigir a la izquierda Abertzale. Ese era el nombre que le habían dado. Bateragune. Era como el nuevo partido, como un nuevo Bildu. Era el nombre del órgano. En Batasuna tenía una mesa nacional. Entonces, en la idea de reproducir la estructura de Batasuna, el nombre que tendría ese órgano de dirección era Bateragune, según la investigación. Insisto. Como el Euskadi Buru Batzar, pero muy malos. Eso. Luego nos van a pedir la grabación del programa y nos van a empezar a llover querellas. No, decía, no, muy malos. No, en el Euskadi Buru Batzar jamás han matado a nadie. Muy malos, he dicho. Era una época... Volviendo a lo de la corona, yo creo, dejadme que discrepe. O sea, estoy de acuerdo con vosotros. Aquí es difícil ver que haya delito, pero coincidiréis también conmigo en que hay poca jurisprudencia. Es decir, son figuras que están en el código, pero se interpretan desde otros delitos que sí tienen una jurisprudencia mayor y tratamos de ver que hay más o menos homologable. Entonces, el delito de injurias a la corona, tomamos la jurisprudencia del delito de injurias y a partir de esa jurisprudencia lo interpretamos. Y yo ahí estoy de acuerdo con Agustín y con Fernando. A pesar de que el vídeo es miserable, deducir de ahí la entidad suficiente como para lesionar el bien jurídico protegido, me parecería una interpretación dura, aunque también es verdad que es un delito que se ha interpretado pocas veces. Pero es que hay un delito que se ha interpretado todavía menos veces, que es el de la utilización de la imagen. Y cuando nos paramos a pensar así un poquillo y a verlo con algo más de perspectiva, uno ve los delitos contra la corona y uno dice, oye, pero es que no hay uno, o hay varios. Pero no es que están solo las injurias, está también la utilización irrespetuosa de la imagen. Que podríamos plantearnos que a lo mejor era bueno iniciar un proceso penal para ver cómo lo interpreta la jurisprudencia y empezar a tener sentencias sobre este delito en particular. Porque yo, por ejemplo, pensaba que el Constitucional iba a resolver, que iba a prevalecer la tendencia progresista, la tendencia más de considerar que queda dentro de la libertad de expresión quemar la bandera, y felizmente me he equivocado. Y ha primado la más garantista y la que ve que hay un límite en la libertad de expresión en los símbolos del Estado. Igual aquí nos llevaríamos también una sorpresa. Fíjate que el tipo es utilizar la imagen del rey o de la reina, o cualquiera de sus ascendientes, su majestad el rey Juan Carlos, o del regente, o de algún miembro de la regenta, o descendiente, reina consorte, etcétera, o del príncipe de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona. Hombre, pues ya está. Ya está. Hay una anécdota maravillosa, de un gran laboralista, que fue a verle un cliente a su despacho, ¿no? Y entonces el abogado laboralista le dijo, tiene usted mucha razón. Y entonces el cliente le dijo, bueno, pues entonces vamos a demandar. Y el abogado le dijo, acaba usted de perder el 50% de la razón. Pues con esto pasa igual. Hombre, no es tan seguro, hay que interpretarlo. Ya. Pero lo que digo es que parte del problema es que es cierto que no tenemos mucha jurisprudencia sobre estos delitos. Si lo comparamos con la jurisprudencia que hay sobre las injurias comunes, o sobre las calumnias comunes, o sobre las sentencias civiles sobre la intromisión ilegítima del derecho al honor, la jurisprudencia aquí es mucho menor. Entonces yo, prestándole atención al tipo en una interpretación sistemática con la Ley Orgánica 1/82, yo quizá lo plantearía, sabiendo que es muy difícil que se aprecie el delito, pero para tener criterios interpretativos, porque tampoco me parece que tenga sentido que se pueda hacer cualesquiera vídeos que a uno le dé la gana, insinuando o presentando en un marco conceptual al rey o a la reina o al rey Juan Carlos, al llamado rey emérito, en un marco que lo sitúa como narco, como delincuente y que no pase nada. Yo creo que Agustín no está de acuerdo. No, claro, es que evidentemente yo puedo entender que cualquier cuestión es planteable ante los tribunales, con razón o sin ella. Como tú perfectamente decías la anécdota, bueno, pues la anécdota de que solamente tú tienes que tener razón, saber pedirla y además que te la den.
En el fondo es el criterio. Pero a mí me asustan mucho, y además siempre lo he dicho y siempre hago especial hincapié en todo esto. Cuando uno plantea una acción penal, una denuncia contra alguien, el resultado tiene que ser positivo, porque de no serlo se convierte en negativo, se convierte en boomerang. Cuando tú planteas que algo conceptual, como tú has dicho, porque todas las imágenes son imágenes recogidas de la hemeroteca, todas, no hay ninguna manipulación en las imágenes. Y simplemente sitúas una música que te recuerda a una serie, que te recuerda a una organización supuestamente mafiosa, evidentemente estamos hablando de algo conceptual. Si tú después no tienes un resultado positivo, recordáis aquellos pleitos que se interponían por las pitadas en las finales de la Copa del Rey, que generaban una sensación de desasosiego en buena parte de la población, eso después quedaba en nada y generaban unas pitadas superiores en la siguiente ocasión. Hay que ser muy cauteloso y sobre todo cuando se está representando al Estado a la hora de presentarse ante los tribunales para obtener una protección, porque si no la proteges, no solamente quedas desprotegido, sino además desairado. Se puede hacer eso si no se prohíbe. Yo estoy de acuerdo contigo, Agustín, pero también es verdad que al final, a fuerza de ser temerosos e incluso prudentes, terminamos teniendo delitos cuya interpretación no es del todo satisfactoria. O sea, para mí, aplicar al delito de las injurias comunes, la jurisprudencia del delito de injurias comunes al delito de injurias a la corona, me parece algo forzado, porque los bienes jurídicos protegidos no son los mismos. Y algo similar me sucede con el del uso ilegítimo de la imagen. Es decir, claro que hay ese peligro, Agustín, lo hay. Y desgraciadamente muchas veces uno inicia una acción penal en la posición de la acusación con todo el ímpetu de quien ve claramente la comisión del delito y uno termina con una resolución de archivo y en ocasiones ni siquiera de sobreseimiento por falta de pruebas, de sobreseimiento libre. O sea, esto puede pasar. Ahora bien. Sí, Fernando. No, sí. Que de todas maneras, Agustín lo ha descrito y penalmente, yo creo que no coincide con el tipo penal. Ahí hay una descripción de imágenes que son todas ciertas y con una música de fondo de una serie que insinúa. Y en el derecho penal, todos hemos visto que lo que tiene que realizarse no es algo que se insinúe, sino que algo que ataque directamente o que pueda deducirse claramente que es un ataque al honor en este sentido o lo que fuera. Por eso digo que jurisprudencia hay mucha. Pero no se deduce claramente. Por decir, eso lo que en el todos sabemos que esa música se ha puesto por algo, para insinuar algo. No, pero sé. Pero en derecho penal todo lo que quepa interpretación no cabe en una sentencia. Por eso está el ámbito civil, que en todo caso estaría el derecho al honor, que es mucho más amplio la jurisprudencia en el ámbito civil. Ya hemos visto ahora la condena de Echenique a pagar, creo que son esos 80.000 euros, no 80.000. Por decir que una persona había sido violador y por tanto se le ha condenado por ir contra el honor de esa persona que luego se ha acreditado que no. Por tanto, para eso está el ámbito civil, que es para luchar contra una indemnización por atentar contra el honor. El ámbito penal es la última circunstancia que se puede apelar y por eso por ahí irían los tribunales. Y políticamente, que es como todo, al final, porque todo esto es una cuestión política y el debate jurídico a ellos les da exactamente igual. Y desde el punto de vista político, una sentencia que dijera que no hay delito reforzaría su posición de ataque contra la monarquía. Por tanto, mucho cuidado. Pues yo no me... Rápido, a ver, que tenemos que pasar al último tema, ¿eh? Se impondrá la pena de multa de 6 a 24 meses al que utilizara la imagen del rey o la reina o de cualquiera de sus ascendientes, hago un inciso, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona, que yo creo que está muy difícil. O sea, coincido fundamentalmente con vosotros. Pero chicos, yo por lo menos, para considerarlo, hablo del 491.2, no del de injurias y calumnias, sino de este otro.
el de la utilización de la imagen. Es verdad que la imagen no ha sido manipulada. Termino con esto, Rodrigo, que sé que no hay tiempo, pero sí. Es verdad que la imagen no ha sido manipulada en el sentido de gráfico, pero sí ha sido montada. Sí se le ha añadido un fondo musical que la propia imagen no tiene. Y, hombre, es la banda sonora de una serie, pero no es de cualquier serie. Es de una serie de narcotraficantes. ¿Tú te imaginas? Yo creo que a veces es necesario que vayamos a tratar de conseguir interpretaciones del propio tipo penal, no tanto de otros delitos o de otras instituciones, en este caso del derecho civil, que podemos tratar de llevar con una interpretación sistemática, sino tratar de que se vea el caso concreto. Por supuesto que siempre se puede perder, pero es que de lo contrario nos terminamos encontrando con que a las instituciones del Estado, los símbolos del Estado, están vendidos. Prácticamente no tienen defensa. ¿Tú te imaginas, tú eres muy joven todavía, Rodrigo, tú te imaginas que a una imagen del Consejo de Ministros se le pusiese la banda sonora de Aquí hay una vez un circo de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito? ¿Crees que eso sería... Un respeto para los países, hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Efectivamente. Un respeto para Gaby, Fofó, no porque no tienen un tipo penal como el del rey y la reina. Bueno, pero es que es la institución concreta. Bueno, pero también como miembro del gobierno, se les estaría injuriando. Yo entiendo que es un delito que hay que tener un análisis muy estricto y entiendo tu criterio, Ricardo. O sea, tú no te lanzas conmigo, Agustín, a poner esa querella. Yo contigo me lanzo donde tú me digas. Unidos todos unidos, codo con codo donde tú me digas. Dicho lo cual, no creo que Su Majestad nos contratara a nosotros concretamente. Sería más seguramente del despacho de Roca Junyent. Lo que pasa es que habría que ver si no lo hace el fiscal, ¿eh? Habría que ver si no lo hace el fiscal. Bueno, vamos a pasar... Ya te digo yo que no. Vamos a pasar... Bueno, Fernando se quería despedir, que se tiene que ir, que tiene prisa. Nada, pues un abrazo a todos y nos veremos, pero os deseo felices Navidades, esa palabra que no quiere utilizar el presidente del gobierno. Que paséis unas felices fiestas y cuidaros mucho y tened mucho cuidado. A todos. Venga, feliz Navidad. Igualmente, y que no tengas muchos allegados en casa. Ay, aquí en la Comunidad Valenciana acaban de restringirnos bastante. Está la cosa muy mal. Vale. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Bueno, vamos a pasar al último tema. Vamos a hablar de estas declaraciones que hizo Macarena Olona en el Tribunal Constitucional, que le achacaba lentitud, que decía que no sirve de nada que dentro de 5 años dicten sentencia contra el estado de alarma. Dicen que tienen que ser más diligentes, más rápidos, etcétera, porque a lo mejor dentro de 5 años ya no queda democracia. Agustín, ¿qué opinas de estas declaraciones? Pues yo voy a ser muy rápido y lo voy a intentar definir en 2 frases. Sí. Primero, la señora Olona me parece de las políticas más brillantes que han pasado por el Parlamento en las últimas décadas. Y me parece que la señora Olona debería tener un mayor aún representación en Vox, porque me parece de una capacidad intelectual digna de encomio. Y es que no puedo estar más de acuerdo que con sus palabras, pero yo creo que esa ya es algo que ya está absolutamente definido y que se podría resumir con que nada se parece tanto a la injusticia como una justicia lenta. Y eso es lo que está pasando en este país. Llevado al Tribunal Constitucional, pues es un absoluto despropósito. Que cualquier asunto que se plantee frente al Tribunal Constitucional tarde años, por no decir décadas, resulta paradójico, ridículo, inútil e inoperativo. La justicia tiene que ser rápida, tiene que tener cercana y tiene que resolver los problemas en el momento que se le plantean, o lo más cercano. Sí, Ricardo. Voy en la misma línea que Agustín. Macarena Olona es una persona que tiene una formación jurídica muy sólida. Lo que ocurre es que aquí no es tanto un debate jurídico, Rodrigo. El Constitucional tiene 2 cosas. Una la ha mencionado Agustín y la ha mencionado también Macarena Olona, que es el tema de la lentitud. Yo añadiría otra más. Hay una práctica que se ha consolidado en el Constitucional, que son las sentencias tipo tesis.
Es decir, son sentencias muy extensas, exhaustivas. Esto no es malo. Lo que sucede es que, claro, para resolver determinadas cuestiones uno necesita celeridad y es muy difícil tener una sentencia rápida o una resolución rápida si hay que hacer una labor de investigación, insisto, propia de una tesis doctoral. Entonces, en ese contexto, la preocupación es que dure la democracia española 5 años. Yo añadiría otra, que es que las sentencias empiecen a llegar con criterios de oportunidad, cuando toca, cuando es bueno que aparezca. Ya hay algunas sentencias, el tribunal ha tardado en resolver algunos asuntos 8, 9, 10 años. Y mientras tanto las normas jurídicas se aplican y llega un momento en que cuando la sentencia llega, los efectos de la norma que se declara inconstitucional son prácticamente imposibles de retrotraer. Es decir, al final se declara la inconstitucionalidad de un determinado precepto legal cuando se ha desarrollado normativa reglamentaria, cuando se han realizado actos jurídicos que han devenido firmes después de ella. Al final, bueno, pues es una resolución simbólica que puede tener trascendencia política, pero que jurídicamente no resuelve ningún problema. Bueno, sí, Agustín. Tiene que haber sentencias, no vacigalupadas, que no es lo mismo, aunque pudiera equipararse. Lo que tiene que haber son sentencias y resoluciones, pero la celeridad es muy importante. No hace falta quizás que las tesis doctorales lleguen a tal nivel de que todas las sentencias tengan que tener un sobresaliente cum laude, sobre todo porque al final cuando vienen a resolver el problema este ya ha desaparecido. Oiga, es que el planteamiento es muy pero con lo que es fulminante el Constitucional es con las inadmisiones. Sí, ya o sea, fulminante. Rodrigo, de esto hay que hablar un día. Es decir, tú presentas un recurso de amparo y a ti te llega la resolución de inadmisión rapidito, ¿eh? Imagínate cómo será que cuando te lo admiten a trámite, es como los antiguos recursos de casación penal, cuando te los admiten a trámite es porque de verdad piensas que puedes ganar. O sea, cuando lo lees, dices, que de verdad esto se puede ganar, porque las inadmisiones son muchísimas y muy rápidas. Bueno, a Macarena Olona todavía no le han admitido su recurso de amparo que presentó ella en persona. Lo estarán valorando. A ver si lo hacen rápido. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, Ricardo. Gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación en este programa del Veredicto. Muchas gracias, Agustín. Igualmente, y me uno a la despedida de felicitando la Navidad y recetando a todo el mundo o pidiendo a todo el mundo prudencia, porque corren tiempos de verdadera turbulencia en todos los aspectos políticos y sociales, y necesitamos un poco de calma, un poco de relajo y un poco de buenos alimentos y familia. Pues nada, feliz Navidad a los dos, si no nos vemos antes. Venga, feliz Navidad, que vayáis bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Agustín Martínez, a Ricardo Ruiz de la Serna y a Fernando de Rosa Torner. Hemos hablado de temas muy importantes. Hemos hablado de esa calificación que hizo Podemos de atentado a la democracia, de que ese Poder Judicial pudiera elegir a los jueces. Hemos hablado de esa lluvia de insultos a la carrera judicial que se produjo en el Congreso, con permiso del PSOE. Hemos hablado del caso Beteragune, que van a volver a juzgar a Otegi en la Audiencia Nacional por el caso Beteragune. ¿En qué consiste este caso? ¿Qué le va a pasar a Otegi? Y bueno, hemos hablado también de si es denunciable este vídeo asqueroso que ha hecho Podemos sobre la Casa Real con la música de Narcos, si es denunciable. Y hemos comentado estas declaraciones de Macarena Olona ante el Tribunal Constitucional, al que le achaca que sea pues un tribunal muy lento en sus decisiones y que de nada servirá pues que dentro de 5 años dicte en contra del estado de alarma. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos, feliz Navidad y viva España. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato
se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.